Buenas tardes. Parte de los cambios que han habido en los últimos años en cardiología es el tratamiento de las dislipidemias. Nos tardamos más o menos como 13 años en cambiar las directrices del tratamiento de la dislipidemia. Del ATP3, que salió como 2001, para el parche, que fue donde se modificaron las metas del tratamiento de la dislipidemia, pasaron más o menos como 3 años. De ese año para adelante, nos tardamos como 13 años en no hacer ningún cambio en dislipidemias. En parte sí había una razón, y es de que la información venía apareciendo paulatinamente, y entonces a donde llegamos con la información más importante que hemos obtenido hasta el momento actual en el tratamiento de las dislipidemias es lo que vamos a revisar en las próximas diapositivas. Solo a manera de recordatorio, me disculparán los que esto ya lo saben, solo a manera de recordatorio vamos a decir que el colesterol, hay colesterol LDL, que es el que se conoce como colesterol malo. Ese está fuertemente asociado con aterosclerosis y eventos cardiovasculares. Un incremento del 10% del colesterol resulta aproximadamente un incremento del 20% del riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo asociado con un incremento del colesterol LDL son un HDL bajo, tabaquismo, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Esos ya todos los conocemos, que son los factores de riesgo cardiovascular. Tener cualquiera de estas condiciones incrementa el colesterol LDL y nos hace tener un mayor riesgo cardiovascular. El colesterol HDL es el que conocemos como colesterol bueno, es el responsable del transporte retrógrado del colesterol. Este tiene un efecto protector para el riesgo de aterosclerosis y enfermedad coronaria. Los estudios epidemiológicos muestran que a menor nivel de HDL, mayor es el riesgo de aterosclerosis y enfermedad coronaria, y consideramos un colesterol inapropiado, un colesterol HDL bajo, cuando está por debajo de 40 miligramos por decilitro. El colesterol HDL ha sido nuestro talón de Aquiles. Hemos intentado por múltiples formas de incrementar los valores de colesterol HDL para reducción de riesgo cardiovascular basados en este principio, pero todas las veces hemos fracasado en el punto de reducción de riesgo cardiovascular. Lo que sí sabemos es que se disminuye con tabaquismo, obesidad y sedentarismo. La única medida efectiva, apropiada y exitosa para elevar colesterol HDL es dieta y ejercicio. Si no hacen dieta y ejercicio, olvídense, no hay pastilla para elevar el colesterol HDL, a menos de que tengan una mutación genética conocida como una mutación productora de ApoA1 milano. Si ustedes nacieron en el área mediterránea y tienen esa mutación, van a tener un HDL altísimo y van a estar protegidos de riesgo cardiovascular. Pero lo malo es que la mayoría no nacimos en Milán, ¿verdad? Y no nacimos en el área mediterránea. La otra parte en donde el perfil latinoamericano de colesterol característicamente es triglicéridos altos y HDL bajo. Y los triglicéridos, el problema es que se asocian a un incremento del riesgo cardiovascular y tiene una relación directa y compleja en el riesgo cardiovascular con los valores bajos de HDL, con las formas aterogénicas de LDL, tiene una relación directa con la hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, genera un estado procoagulable, aparece cuando activamos los mecanismos que me producen hipertensión arterial y se encuentran incrementados en obesidad abdominal. De hecho, la regla debiera ser, el paciente que tiene triglicéridos altos, debiéramos chequear bien el metabolismo de la glucosa. No nos deberíamos de conformar con una glucosa preprandial. Esto es parte de lo que ya ustedes saben también. Mientras más colesterol, más es el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Esto también ya lo saben ustedes, ya está demostrado fehacientemente. Mientras más desciendo en porcentaje los valores de colesterol, más reduzco la mortalidad en los pacientes, no importa si es mortalidad total o mortalidad por causas cardiovasculares. Aquí vamos caminando por el finales de los 90, vamos llegando a principios de los 2000 y era donde pensamos, bueno, menos es mejor en colesterol LDL, y fue basado en el análisis de esta gráfica, en donde vemos
estudios de prevención primaria como WOSCOPS, AFCAPS, ASCOT, que nos demostraron que reducir el colesterol en pacientes que todavía no tenían un riesgo cardiovascular, perdón, no tenían un evento cardiovascular, les reducía el riesgo de eventos. Y en donde veíamos el máximo beneficio era en prevención secundaria, pacientes quienes ya tenían un riesgo una enfermedad cardiovascular establecida, en ese grupo de pacientes era el grupo de pacientes que se beneficiaban más de tratamiento con estatinas. El 4S usó simvastatina y vean qué pasó en reducción de riesgo y llegamos hasta principios de este siglo, en el año 2000, donde Júpiter nos demostró que pacientes que ingresaban al estudio con 108 de colesterol total, terminando el estudio con 58 de colesterol, perdón, colesterol total no, colesterol LDL, 58 al final del estudio con colesterol LDL, reducían el riesgo cardiovascular de forma estadísticamente significativa. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿será que las estatinas con ese efecto que tienen de reducción de riesgo cardiovascular se traduce también en reducción de placa? Y los estudios pues también nos empezaron a mostrar que las estatinas, mientras más nuevas eran, mejor, y caemos de nuevo a la de los primeros 10 años del siglo XXI, en donde Asteroid nos demuestra que utilizar una alta dosis de estatina reduce el volumen de placa de forma estadísticamente significativa, y es el primer estudio que demuestra que se reduce el volumen de placa en pacientes con enfermedad aterosclerosa ya establecida. Entonces, paramos en el momento en donde decimos, bajar el colesterol lo más que se pueda es mejor. Las guías de tratamiento de dislipidemia con el parche que les mencioné en el 2003 nos dijeron a los pacientes de muy alto riesgo llévenlos a menos de 70 y ese es el objetivo. El problema acá es de que ninguno de los estudios había demostrado o había sido diseñado para demostrar que menos dosis de estatina llegando a metas era mejor. Lo que hacían los estudios, o lo que hicieron todos los estudios, era incluir una dosis específica de estatina para lograr un beneficio. Y en ningún paciente se hizo una regulación a la baja de la dosis de estatina. Todos mantuvieron la estatina en la misma dosis durante el tiempo de evaluación para lograr ese objetivo. En ningún momento se dijo bajar la dosis para mantener el colesterol era lo apropiado. Y entonces ahí caemos al título de la plática. ¿Por qué? Porque la última actualización de guías, el ATP4, dice no debiéramos usar una meta de colesterol para el tratamiento del paciente con enfermedad cardiovascular. Y esto lo hace cambiando las indicaciones, definiendo 4 grupos que son los que tienen u obtienen el máximo beneficio en reducción de riesgo utilizando estatinas en el tratamiento de las dislipidemias. Entonces, las guías ATP4 nos dicen, son 4 los grupos de pacientes que requieren tratamiento con estatinas. El paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya establecida, el paciente que tiene un LDL más de 190, el paciente diabético con entre 40 y 75 años de edad, que tenga un colesterol LDL entre 70 y 189, o el grupo de pacientes que no están incluidos acá, pero que tienen, de acuerdo a una calculadora de riesgo que elaboraron los expertos del Colegio Americano de Cardiología, tienen un riesgo a 10 años de 7.5%, que estén entre 40 y 75 años y que tengan un colesterol LDL de 70 y 189. Ven entonces que ya no estamos en el 130, los que se acuerdan de las de ATP3 decía 130, si no tiene mucho riesgo está bien, ahí lo puede dejar, ese 130 se murió, ahora es 70 y de acuerdo al riesgo que tengamos es como vamos a trabajar. Entonces, las guías nos dicen que la enfermedad aterosclerótica establecida es definida como el síndrome coronario agudo, historia de infarto agudo del miocardio, angina estable o inestable, revascularización coronaria u otro tipo de revascularización, ahí incluye angioplastías, enfermedad vascular cerebral, ictus o stroke, como ustedes lo quieran llamar, isquemia cerebral transitoria, ese es el otro grupo de pacientes de muy alto riesgo que requieren tratamiento con estatinas, y los pacientes con enfermedad arterial periférica de origen aterosclerótico. Estas
patologías indican un tratamiento con estatinas. Ahorita vamos a ver cuál. Entonces, basado en esos 4 grupos, dijeron, los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica ya establecida requieren estatinas de alta intensidad, las estatinas de alta intensidad o estatinas a intensidad moderada, solo los que tienen más de 75 años o no es candidato a una estatina de alta intensidad. ¿Quién no es candidato a una estatina de alta intensidad? Los pacientes que han tenido efectos secundarios con dosis altas de ellas. El segundo grupo son los que tienen un LDL colesterol más de 190. Esos requieren estatinas de alta intensidad también. Es moderado si tienen una condición asociada. El grupo que habíamos de diabéticos, esos pueden utilizar estatinas de intensidad moderada. O estatinas de alta intensidad si el riesgo se incrementa a más de 7.5% en la calculadora de riesgo que les platiqué. La calculadora de riesgo no hay mucho que quebrarse la cabeza. Ustedes en Google ponen calculadora de riesgo para indicación de estatinas y les va a salir el ASCBD, que es la calculadora de riesgo. Hay app para que lo descarguen en su teléfono inteligente, pueden estar en una plataforma web, quedarse en el navegador que tienen, etc. Finalmente, el último grupo de pacientes requieren estatinas a intensidad moderada alta, depende a cómo el médico lo prescriba. Entonces viene la pregunta del millón: ¿cuáles son las estatinas de alta intensidad y cuáles son las de moderada intensidad? Entonces, aquí definimos. Las estatinas de alta intensidad sabemos que van a reducir el colesterol LDL más del 50% del valor basal. ¿Quiénes son ellas? Son solo 2, rosuvastatina, utilizándola en 20 o 40 miligramos, o atorvastatina, utilizándolas en 40 u 80 miligramos. Las estatinas de intensidad moderada son las mismas, rosu o atorvas, pero en una dosis menor, y ahí entra simbas y pravastatina. Y las de intensidad baja, sabemos que reducen el colesterol LDL menos de 30%, y ahí están la simvastatina y la pravastatina. Entonces, ¿por qué razón el ATP4 decidió decir, ya no busquen el 70, no ajusten dosis para llegar a una meta de colesterol LDL, sino que utilicen una dosis fija, exacta, máxima en el de máximo riesgo y los de una dosis un poco menor para los de riesgo menos intenso? Una de las razones de esto es el ensayo TNT. No vamos a leer todo, solo vamos a decir que el ensayo TNT incluyó 10,000 pacientes a 2 ramas, atorvastatina 80 y atorvastatina 10. Ambos grupos recibían atorvastatina para evaluar un punto final compuesto de enfermedad cardiovascular. Y lo que demostró el estudio TNT es que utilizar 80 miligramos de atorvastatina comparado con 10 miligramos de atorvastatina redujo la tasa de muerte coronaria, infarto no fatal y evento vascular cerebral, todas de forma estadísticamente significativa. Lo único que no logró hacer atorvastatina a 80 miligramos fue resucitación postparo cardíaco. Le iba igual si tomaba 10 o tomaba 80, pero yo creo que eso solo Dios puede hacerlo, o la persona o el ser en el que ustedes crean, ¿verdad? Era pedirle mucho a un medicamento. Voyager es un estudio de comparación de impacto de las estatinas en los niveles de colesterol en pacientes con enfermedad aterosclerótica, y de ahí es donde viene el concepto de estatinas de alta intensidad y de intensidad moderada. Ven que simvastatina es un buen medicamento para la reducción del colesterol, sin embargo no es tan potente como las nuevas, como atorvas y rosu. Utilizando atorvas y rosu es el caballo ganador en mi carrera para poder alcanzar la meta de mayor reducción de riesgo cardiovascular. El estudio Stellar es un estudio similar, porcentaje de cambio, y ustedes ven cómo rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina y pravastatina en ese orden lograron descensos de más a menos para el control del colesterol. Y ninguno de estos pacientes sufrió un ajuste en el tratamiento. Estos fueron pacientes que entraron a una dosis exacta y se les medían los colesteroles en el seguimiento. ¿Qué es lo que sabemos? Que mientras más reduzcamos el colesterol,
menor es la tasa de eventos cardiovasculares y menor es la mortalidad de los pacientes. Entonces, si yo reduzco el colesterol de forma más importante, voy a tener menos muerte porque voy a bajar la dosis de estatina, ¿verdad? Cuando yo obtenga el máximo beneficio con la dosis máxima de la estatina que yo desee utilizar, en ese momento voy a obtener el máximo beneficio para mi paciente. Este es el estudio Júpiter. El estudio Júpiter es parte de los responsables del por qué no llegar a una meta. Se recuerdan que les decía que Júpiter había incluido pacientes con un colesterol LDL en el inicio de 108. 108 en su momento nadie se le ocurría dejar de LDL. 108 a nadie se le ocurría dejarle una estatina a ese grupo de pacientes y les dejaron 20 miligramos y por eso se pudo comparar contra placebo. Y la reducción de eventos cardiovasculares fue muy importante, alcanzando el 44%. El número necesario a tratar para salvar una vida en 2 años fue 95, o sea, tenían que recetar rosuvastatina en 95 pacientes para lograr un descenso evitar una muerte. Y para evitar una muerte a 5 años, habría que dar 25 recetas nada más. Entonces, ven cómo no tiene importancia una meta cuando una dosis es lo que nos está haciendo obtener el máximo beneficio. A mí me da miedo llegar a colesteroles tan bajos. Esa es una de las cosas que uno a veces escucha cuando habla de colesterol. Es cierto, el colesterol tiene una función primordial en el cuerpo. Sirve para formar pared celular, sirve para formar hormonas, sirve para formar neurotransmisores que me sirven para la visión. Y esa es una de las cosas que se mencionaban, por ejemplo, cuando salió atorvastatina como la estatina más fuerte del mercado. Decían, es que baja mucho el colesterol y va a dejar ciego a mi paciente. No es cierto. Hemos demostrado que mientras más bajo es el colesterol es mejor. Lo que sucedió en el estudio Júpiter en pacientes alcanzando colesteroles tan bajos como menos de 50, LDL tan bajos como menos de 50, se obtuvo el máximo beneficio en la reducción de eventos cardiovasculares. Y aquí viene el otro concepto de Júpiter que para los que lo habrán leído estarán pensando, bueno, y la PCR, porque también tenían que tener PCR elevada, no era solo 108 el colesterol LDL. Sí, se tenía que demostrar inflamación en la pared vascular para poder utilizar una estatina en ese grupo de pacientes. Y entonces, ¿qué pasó en los pacientes que alcanzaron una meta de colesterol LDL de menos de 70 y una meta de proteína C reactiva por debajo de 2? Lograron un descenso de riesgo de 65%, fueron los de máximo beneficio, alcanzando las 2 metas. Sin embargo, alcanzando un colesterol por debajo de 70, lograron 55% de reducción de eventos cardiovasculares y alcanzando aisladamente solo una reducción de PCR, encontraron un 64% de reducción de eventos cardiovasculares. Ven entonces cómo la meta no es el primer punto al que yo quiero llegar, una meta de número no. La meta que yo debo fijarme es una meta de dosis. Voy a usar una estatina de alta intensidad en el paciente de mayor riesgo a la dosis máxima para obtener estos beneficios. Entonces aquí viene el mensaje, ya casi termino, aquí viene el mensaje principal que tenemos que obtener de las nuevas guías. Es cierto, no estoy obligado a llegar a una meta, o sea que mi objetivo no es llegar a menos de 70, mi objetivo es dejar 40 miligramos de rosu u 80 miligramos de atorvas, pero sí voy a ver cómo va mi paciente. ¿Por qué? Porque si alcanzando esa meta, llegando a la dosis de estatinas, alcanzo menos de 70 miligramos por decilitro de colesterol en el paciente, voy a obtener un beneficio adicional. ¿Qué puedo hacer con el que no alcanza la meta? Realmente en este momento, el que no alcanza un valor de 70, en este momento realmente nada. Entonces, ven por qué razón tenemos 4 grupos, por qué se recomiendan ese tipo de tratamiento y para finalizar la cápsula de práctica del día. ¿Qué hago con mi paciente que tiene alteración de los lípidos? Si tiene un colesterol LDL elevado, entonces voy a utilizar una estatina en dosis de acuerdo a la estratificación de riesgo que acabamos de ver. Si el paciente tiene aisladamente solo triglicéridos elevados, no usen estatina,
¿Por qué? Porque los estudios clínicos no fueron hechos en pacientes con triglicéridos elevados, fueron hechos en pacientes con colesterol como la medida inicial. En este grupo de pacientes, redúzcanlo con fibratos. Si tiene el colesterol LDL elevado, pero tiene triglicéridos por debajo de 200, pueden empezar con estatinas, hagan una segunda revisión de los valores de colesterol, y si el paciente persiste con triglicéridos elevados, pueden utilizar una dosis adicional de fibrato. Y si el paciente tiene colesterol LDL elevado con triglicéridos de más de 200, ese paciente va para tratamiento combinado, fibratos y estatinas. No le tengan miedo a la combinación, es una estrategia. Algún momento tendré el gusto de hablarles de esa estrategia, pero sí es una estrategia aceptada. Si el paciente tiene triglicéridos de más de 500, no me importa cómo esté el LDL, porque esos 500 de triglicéridos aturdieron a la máquina y la máquina está pensando en el aire y no me va a dar un valor real de LDL. Entonces le voy a bajar primero los triglicéridos y voy a ver cómo está el LDL para ver si el paciente amerita tratamiento con estatinas. Entonces, esta la vamos a pasar rápido porque ya llegué a mi tiempo. En resumen, lo que acaban de ver pasar, abuelo de pájaro, es el resumen de todos los estudios clínicos que usaron estatinas para reducción de riesgo cardiovascular, todos los que demostraron que una reducción de riesgo cardiovascular era posible con el tratamiento de estatinas, y en promedio el tratamiento de estos pacientes duró 4.72 años. Entonces, en conclusión, ¿cuánto tiempo debo tratar a mi paciente con estatinas para reducir el riesgo cardiovascular? Toda la vida, ¿verdad? Porque cuando le quite la estatina se le vuelven a subir los colesteroles LDL, vuelve el riesgo y se va a morir de un evento cardiovascular 5 o 7 años después, ¿verdad? Entonces ya, esta sí es la última. Como cosa rara solo me retrasé 2 minutos. Hemos tardado 2.5 millones de años para llegar acá y en solo 50 años hemos llegado a este punto. Entonces, muchas gracias por su atención.